Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para las mejores historias y, por supuesto, para ese amor que nos hace suspirar. Hoy, vamos a emprender un viaje maravilloso, un recorrido por tierras exóticas y relatos que nos tocarán el alma. Prepárense para dejarse llevar porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas joyas televisivas que han conquistado nuestros corazones y nos han hecho creer nuevamente en el poder del amor. Sí, amigas y amigos, hoy hablaremos de amor turco en pantalla, de esas series que no solo nos entretienen, sino que nos hacen soñar, reír, llorar y, ¿por qué no?, hasta fantasear con un romance digno de novela. Vamos a explorar esas historias que nos han hecho trasnochar, que nos han robado suspiros y que nos han dejado con ganas de más, siempre con más. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este mar de emociones, si eres nuevo por aquí, o si aún no te has unido a esta comunidad de amantes de las buenas historias, te invito a que te suscribas al canal. No te vas a arrepentir, aquí siempre encontrarás recomendaciones, análisis y, sobre todo, muchísima pasión por el séptimo arte, y en especial, por esas series que nos hacen vibrar. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para un torbellino de amor, drama y, por supuesto, mucho estilo turco. ¡Comenzamos! Vamos a empezar nuestro viaje con una serie que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el mundo de las producciones turcas, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lares. Esta serie es una explosión de alegría, color y, sobre todo, de una química palpable entre sus protagonistas. La historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero que anhela convertirse en escritora. Su vida da un vuelco cuando, por azares del destino, empieza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su relación, al principio llena de malentendidos y situaciones cómicas, poco a poco se convierte en un romance apasionado y lleno de ternura. Lo que hace especial a Erkenci Kuş es su ligereza, su frescura y la naturalidad con la que aborda el amor. Los escenarios son preciosos, la banda sonora es pegadiza y, por supuesto, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es absolutamente magnética. Si buscas una serie que te haga sonreír de oreja a oreja y te recuerde lo bonito que es enamorarse, esta es tu serie. Prepárense para suspirar, reír a carcajadas y, seguramente, desear un amor tan bonito como el de Sanem y Can. Además, esta serie tiene un gran mensaje sobre la importancia de seguir tus sueños y luchar por lo que quieres, sin importar las dificultades que se presenten. Ahora, vamos a subir un poco la intensidad con una historia que nos lleva por senderos más dramáticos, pero igual de apasionantes, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es una verdadera joya del melodrama turco, una historia de amor prohibido que nos hará derramar lágrimas y suspirar de angustia. Nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las ambiciones familiares y las diferencias sociales. El destino se encarga de separarlos, pero su amor, lejos de apagarse, se mantiene vivo y latente a lo largo de los años. Kara Sevda es una serie que nos hace reflexionar sobre el poder del destino, la crueldad de las ambiciones y la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Las actuaciones son impecables, la trama es adictiva y la banda sonora es simplemente conmovedora. Prepárense para vivir una montaña rusa de emociones, para sufrir con sus protagonistas, pero también para creer en la posibilidad de un amor que trasciende el tiempo y las adversidades. Esta serie es para aquellos que aman el drama, que disfrutan con las historias de amor imposibles y que no tienen miedo a derramar alguna que otra lágrima. Además, Kara Sevda tiene una fotografía preciosa que retrata la belleza de Estambul y sus paisajes, un deleite para los ojos. Y cambiando un poco de tercio, pero sin perder el toque romántico, vamos a hablar de Çenkalkapım, o Llamas a mi puerta. Esta serie es un verdadero bálsamo para el alma, una comedia romántica que nos hará reír a carcajadas, suspirar de amor y, por supuesto, creer en los finales felices. La historia nos presenta a Eda, una joven florista que, por un malentendido, termina fingiendo ser la prometida del famoso arquitecto Serkan Bolat. Su relación, que al principio es una farsa, poco a poco se va transformando en un amor verdadero y lleno de pasión. Lo que hace especial a Çenkalkapım es su frescura, su humor inteligente y la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que dan vida a Eda y Serkan. La serie es una auténtica delicia visual, con escenas llenas de color, escenarios preciosos y vestuarios muy estilosos. Si buscas una serie que te haga desconectar, te divierta y te haga creer en el poder del amor, esta es tu serie.
Prepárense para enamorarse de la historia de Eda y Serkan, para reír con sus ocurrencias y, seguramente, para soñar con un amor tan bonito como el que ellos viven. Además, Senkalkam también toca temas como la superación personal, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Ahora, vamos a adentrarnos en una historia que nos transporta a otros tiempos, una serie que nos sumerge en el corazón del Imperio Otomano, Muhteşem Yzyl, o El Sultán. Esta serie es una verdadera superproducción, con una ambientación espectacular, vestuarios impresionantes y una trama que mezcla historia, intriga, por supuesto, amor. Nos cuenta la historia del sultán Solimán el Magnífico y su esposa Hurrem, una esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. Su historia de amor, llena de pasión y ambición, es el hilo conductor de esta serie que nos muestra la complejidad de la vida en la corte otomana, con sus intrigas, sus alianzas y sus luchas de poder. Muhteşem Yzyl es una serie que nos atrapa desde el primer momento, con sus personajes complejos y bien construidos, sus giros inesperados y su ambientación impecable. Prepárense para viajar en el tiempo, para conocer los secretos de un imperio legendario y para ser testigos de una historia de amor que marcó una época. Si te gusta la historia, el drama y las grandes producciones, esta serie es para ti. Además, la serie nos muestra el papel de las mujeres en la corte otomana, su lucha por el poder y su capacidad para influir en la política. Y para seguir con esta línea de historias épicas, pero con un toque más contemporáneo, vamos a hablar de Kukur. Esta serie, que se traduce como El Pozo, nos lleva al corazón de uno de los barrios más peligrosos de Estambul, un lugar donde el amor y la lealtad se ponen a prueba constantemente. La historia nos presenta a la familia Koval, una dinastía que controla el crimen organizado en el barrio de Kukur. Cuando uno de los miembros de la familia, Yamak, regresa al barrio después de años de ausencia, se ve envuelto en una guerra de poder que pondrá en peligro su vida y la de sus seres queridos. Si bien Kukur tiene mucha acción y drama, también hay historias de amor que nos llegan al corazón, amores que nacen en medio del caos y que luchan por sobrevivir en un entorno hostil. Esta serie nos muestra una cara diferente de Estambul, una ciudad llena de contrastes, con sus barrios marginales y su gente luchadora. Prepárense para vivir una experiencia intensa, para sentir la adrenalina de la acción, pero también para emocionarse con las historias de amor que se entrelazan en Kukur. Esta serie, además de entretener, también nos invita a reflexionar sobre temas como la lealtad, la familia, la venganza y la búsqueda de la redención. Ahora, vamos a cambiar un poco el tono y nos vamos a sumergir en una serie que nos recordará que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, Asklaftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murad, un hombre exitoso y exigente, pero que también esconde un corazón sensible. La relación entre Ayat y Murad, al principio llena de conflictos y malentendidos, poco a poco se transforma en un amor profundo y sincero. Asklaftan Anlamaz es una serie que nos hará reír a carcajadas, suspirar de amor y, por supuesto, creer en la magia del destino. Las actuaciones son fantásticas, la trama es divertida y la química entre los protagonistas es innegable. Si buscas una serie que te haga pasar un buen rato, te divierta y te recuerde que el amor puede aparecer cuando menos lo esperas, esta es tu serie. Prepárense para enamorarse de la historia de Ayat y Murad, para reír con sus ocurrencias y para soñar con un amor tan bonito como el que ellos viven. Además, esta serie destaca por su estética colorida y su banda sonora pegadiza. Y siguiendo con esta línea de comedias románticas que nos alegran el corazón, vamos a hablar de Kiralkask, o Amor de alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta muy peculiar, fingir ser la novia del famoso diseñador de moda Ömer para ayudar a su tía. La relación entre Defne y Ömer, al principio una farsa, poco a poco se va convirtiendo en un amor verdadero, pero ambos deberán superar varios obstáculos para poder estar juntos. Kiralkask es una serie que nos hará reír a carcajadas, suspirar de amor y, por supuesto, creer en los finales felices. Los personajes son encantadores, la trama es divertida y la química entre el Zinsangu y Bararduk, los actores que dan vida a Defne y Ömer, es absolutamente mágica. Si buscas una serie que te haga desconectar, te divierta y te haga creer en el poder del amor, esta es tu serie. Prepárense para enamorarse de la historia de Defne y Ömer, para reír con sus ocurrencias y para soñar con un amor tan bonito como el que ellos viven. Esta serie es perfecta para los que buscan una historia ligera, divertida y llena de romanticismo. Ahora,
vamos a adentrarnos en una historia más misteriosa y llena de intriga, una serie que nos mantendrá en vilo desde el primer capítulo, Yerde, o Intruso. Esta serie nos presenta a dos hermanos que fueron separados al nacer y que, años después, se encuentran en lados opuestos de la ley. Uno de ellos se convierte en un policía infiltrado en la mafia y el otro, en un miembro de la misma. Sus caminos se cruzarán en una espiral de intriga, violencia, por supuesto, amor. Yerde es una serie que nos atrapa desde el primer momento, con su trama compleja, sus personajes ambiguos y sus giros inesperados. Las actuaciones son impecables, la ambientación es opresiva y la banda sonora es absolutamente sobrecogedora. Si buscas una serie que te haga pensar, te mantenga en vilo y te haga cuestionar la moralidad, esta es tu serie. Prepárense para vivir una experiencia intensa, para sentir la tensión de la intriga y para emocionarse con las historias de amor que se entrelazan en medio del caos. Esta serie, además de entretener, también nos invita a reflexionar sobre temas como la identidad, la lealtad, la justicia y la corrupción. Y para terminar este recorrido por el maravilloso mundo de las series turcas, vamos a hablar de una producción que nos muestra que el amor puede superar todas las barreras, Medcezir. Esta serie, que es una adaptación de la famosa serie americana de OC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven que vive en un barrio marginal y que, tras un incidente, es adoptado por una familia adinerada que vive en un barrio de clase alta. Su vida cambia por completo y deberá adaptarse a un nuevo mundo lleno de lujos, privilegios y, por supuesto, amores. En este nuevo entorno, conocerá a Mira, una joven atractiva y rebelde que cambiará su vida para siempre. Medcezir es una serie que nos engancha desde el primer momento, con su trama adictiva, sus personajes entrañables y su banda sonora que se graba en nuestro corazón. Los paisajes son preciosos, el vestuario es impecable y las actuaciones son simplemente maravillosas. Si buscas una serie que te haga soñar, reír, llorar y, por supuesto, creer en el poder del amor, esta es tu serie. Prepárense para enamorarse de la historia de Yaman y Mira, para vivir sus altibajos y para soñar con un amor tan bonito como el que ellos comparten. Esta serie es perfecta para los amantes de las historias de superación, de amor y de conflictos sociales. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro viaje por este universo de emociones, de amores imposibles, de intrigas palaciegas y de comedias románticas que nos hacen suspirar. Hemos recorrido historias que nos han hecho reír a carcajadas, llorar de emoción y soñar con amores de novela. Hemos conocido personajes que nos han llegado al corazón y tramas que nos han mantenido enganchados hasta el último capítulo. Hemos hablado de Gerkencikus y su amor fresco y divertido, de Karasetda y su melodrama desgarrador, de Senkalkap y su comedia romántica que nos alegra el alma, de Mutesem YZYL y su viaje en el tiempo, de Kukur y su intensidad dramática, de Aşk Laftan Anlamaz y su romance inesperado, de Kiralkaski y su amor de alquiler, de Yerde y su intriga envolvente, y por último, de Medcezir y su romance de mundos diferentes. Cada una de estas series, a su manera, nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha recordado que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa capaz de cambiar vidas y mover montañas. Espero que este recorrido haya sido de su agrado y que les haya inspirado a descubrir nuevas historias, nuevos personajes y, por supuesto, nuevas razones para creer en el poder del amor. Ahora, me gustaría agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir compartiendo mi pasión por el cine y las series con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de estas joyas turcas y que hayan encontrado alguna que otra serie que les llame la atención. Y como siempre, me encantaría saber su opinión, sus recomendaciones y, por supuesto, cuáles son sus series turcas favoritas. No duden en dejarme sus comentarios aquí abajo, los leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Cuéntenme qué serie les ha robado el corazón, qué personaje les ha enamorado y qué momento les ha hecho suspirar. Su feedback es muy valioso para mí. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles una última invitación. Si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado entretenido e informativo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos amantes de las series y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán recomendaciones, análisis y, sobre todo, muchísima pasión por el séptimo arte y por esas historias que nos hacen soñar. Así que, ya lo saben, denle al botón de like, compartan este vídeo con todos sus amigos y amigas y, si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad.
Muchísimas gracias nuevamente por su apoyo, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, no se olviden de seguir soñando, de seguir amando y de seguir disfrutando de las mejores series, ya sean turcas o de cualquier parte del mundo. Hasta la próxima, corazones apasionados.